Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! En este episodio nos sentamos con Miguel Ángel Díaz y Carlos Vicens para hablar sobre el papel clave que está jugando Red Hat en el desarrollo de plataformas de inteligencia artificial abiertas y empresariales. Os dejo con mi compañero Roberto Torena, que será la persona que llevará hoy la entrevista. Buenos días, soy Roberto Torena, Artificial Intelligence Solution Architect en Paradigma Digital. Y hoy estamos aquí con Miguel Ángel, responsable de especialistas de OpenShift para España y Portugal, con más de 10 años de experiencia en Red Hat. Buenos días. Hola, buenos días. Y con Carlos Vicens, AI Solution Architect en EMEA, también con más de 10 años en Red Hat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Genial. Pues vamos a empezar con una conversación muy interesante de la cual podréis encontrar también un post publicado en la descripción de este podcast. Vamos a empezar con cuál es el papel que Red Hat está desempeñando en la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias lo primero por ofrecer este espacio para poder exponer nuestro punto de vista en el mundo de la IA, porque quiero deshacer algunos malentendidos, y es que muchas veces, claro, la gente conoce Red Hat por el RHEL, nuestro sistema operativo, lo conoce afortunadamente ahora por OpenShift, nuestra plataforma de contenedores, y puede pensar que cuando hablamos de IA lo que hemos hecho es que estos productos aguanten cargas de IA, ¿no? O productos de IA. Nada más lejos de la realidad, lo que estamos apostando es por una nueva plataforma de inteligencia artificial, igual que apostamos en su momento por un sistema operativo, por una plataforma de contenedores, incluso por un servidor de aplicaciones en su momento, pues ahora estamos apostando por dotar a las empresas de plataforma de IA. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en nuevos productos, como siempre apoyándonos en proyectos open source, que los voy a un poco a enumerar por orden de importancia para nosotros, ¿no? La primera parte es la del motor de inferencia. Para que un modelo cobre vida, necesita un motor de inferencia que le dote de esa vida, ¿no? Como el servidor de aplicaciones. Tú hacías tus cositas en Java, pero si no ponías un WebLogic, WebSphere o JBoss EAP, no cogía vida. Pues esto es lo mismo que estamos haciendo con un proyecto de comunidad que se llama VLLM, del que luego os daremos algunas pinceladas más de lo que aporta en el mercado. Lo siguiente es el mundo de los modelos. Por supuesto, la IA sin modelos pues no tiene mucho sentido. Nosotros sí que hemos colaborado con IBM Research en hacer un modelo en la parte de Granite, o Granite, que dicen mis compañeros americanos, ¿no? Pero en realidad, como somos siempre, nos gusta decir, la Suiza del IT, lo que hacemos es dar soporte no solo a este modelo, sino a otros más. Pues modelos como el de Qwen, el de Llama, Mistral, etcétera, para que los clientes puedan escoger el modelo que necesiten y además dotarle de herramientas para hacerlo consumible, ¿no? Y hemos apostado por un proyecto de comunidad también llamado InstructLab, en el que los usuarios van a poder hacer un poquito, pues con unos poquitos datos, generar datos sintéticos y entrenar mejor los modelos, etcétera. Ayudar, en definitiva, a cómo montar todo este mundo de la IA. ¿Vale? Y por último, no hay que olvidar que esto va de ciclos de vida, porque estamos hablando de empresas. Nosotros, nuestra visión de siempre es dar productos a las empresas. Y las empresas lo que necesitan es hacer las cosas, llevarlas a producción y mantenerlas. Por tanto, mantener este ciclo de vida, lo que se ha llamado ahora el MLOps, pues nos hemos dotado también de capacidades de MLOps con distintos productos de comunidad al que le damos soporte empresarial. Estos son los tres ejes en los que estamos trabajando actualmente para dar estos soporte de productos y IA a las empresas. Genial, muy interesante, Miguel. Y estos tres productos, ¿a qué tipo de clientes vais focalizados? Quiero decir, ¿es más vuestro cliente tradicional de OpenShift que ahora se está introduciendo en el ámbito de la inteligencia artificial o directamente a cualquier cliente en el ámbito de la inteligencia artificial? Bueno, ahí va por barrio, ¿no? De manera natural, lógicamente, vamos a nuestros clientes, puesto que conocemos a las personas, conocemos su problemática, y de manera natural a los clientes que tienen OpenShift, puesto que al final la plataforma de contenedores sigue jugando un papel ahora en este mundo de la IA, ¿no? Es la parte más natural, por tanto a los clientes que tienen OpenShift o los que tienen RHEL, pues vamos a contarle todos estos productos que he mencionado antes. Si bien es verdad que uno de ellos, que pretendemos que sea la plataforma, el motor de inferencias, que pretendemos que sea el referente en el mercado, actualmente es el que está cogiendo más tracción, el VLLM, le hemos llamado Red Hat Inference Server. Como es proyecto de comunidad, al final funciona tanto en cualquier Linux, no solo en nuestro RHEL, y en cualquier Kubernetes, no solo en el OpenShift, ¿no?, que damos nosotros. Por lo tanto, sí que podríamos ir a otros clientes. Sí que es verdad que de manera proactiva al final a quién te vas a acercar, a las personas que conoces, a los clientes que conoces. Por tanto, sí que seguiremos en esa línea. Pero bueno, que si alguien nos llama, si alguien escucha este podcast y nos llama a la puerta, más que encantados de atenderle. Muchas gracias.
Hay actualmente ya otro tipo de productos, normalmente proporcionados por los hyperscalers de la nube, Azure, Amazon, Google, ¿vale? Para cubrir estas necesidades. ¿Cómo contrarrestáis vosotros la integración vertical que ellos ya tienen con sus datos que además están en la nube? ¿Qué es lo que aportáis en ese ámbito? Bueno, en realidad no intentamos contrarrestar nada. Nuestra apuesta es realmente depende del escenario. Entonces aportaremos una solución u otra. Realmente no tenemos por qué aportar una solución de nicho, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo fundamental es ser capaces de ayudar a nuestros clientes independientemente de cómo hayan empezado, del experimento a producción. Y esto se hace con una plataforma de MLOps, que al final es un... No he dicho Red Hat MLOps, ¿vale? Porque se llama Red Hat OpenShift AI, pero cuando hablamos de MLOps el concepto genérico es a lo que nosotros nos aferramos para poder dar una solución a cada uno de estos posibles casos de uso o escenarios. Pueden ser temas de requerimientos los que al final le obliguen a un cliente a determinar, no, este proyecto tiene que ser on-premise. Entonces directamente va a ser una solución que tenga que ser on-premise y ahí estamos nosotros. Pueden comenzar en una nube pública, también podríamos estar ahí nosotros, pero puede que su caso de uso requiera una serie de herramientas que sean drag and drop o lo que sea. Bien, nosotros realmente vamos a dar sobre todo la última milla. ¿Quieres llevarlo a producción? En múltiples clústeres, en el Edge, pues ahí estamos nosotros y no tenemos que competir realmente con productos específicos de nicho, etc. Genial. ¿Y esto cómo se lo vendéis a un CIO al cual haya ido ya el hyperscaler y le haya recomendado una solución, le haya proporcionado ciertos descuentos? ¿Cuál es vuestra aproximación para un CIO para que pueda tener interés en vuestras soluciones? La más evidente es la económica. Somos los más baratos, ¿no? Bueno, bromas aparte. Cuando digo lo más baratos, quiero decir que al final nuestras soluciones lo que sí que apuestan es por ser óptimas en rendimiento. Menor consumo de GPUs, que tiene un precio elevado económicamente, pero además un precio elevado en cuanto al tiempo de llevar el proyecto al mercado, porque ahora mismo te pides una GPU de esta de alto rendimiento y te pueden tardar meses, ¿no? Por tanto, la parte económica del coste del proyecto es muy importante, pero también hay muy importante para un CIO es otros requerimientos que puede tener, por ejemplo, el de la soberanía del dato. Yo me imagino que un banco coja todos los movimientos de sus clientes, movimientos de las cuentas corrientes, etcétera, y los suba a una nube pública con el riesgo que se puede tener, eso sí el Banco Central Europeo le permite, ¿no? Entonces, al final sí que hay ciertos requerimientos, ciertos casos de uso que obligan a que las cosas se hagan en on-premise. Y eso es algo que sí que le preocupa mucho al CIO, ¿no? Y por tanto ahí Red Hat sí que con nuestra apuesta siempre de poder funcionar en cualquier entorno, con cualquier nube, cualquier infraestructura, sea virtualización, sea bare metal, etcétera, pues creemos que sí que le podemos resolver esa papeleta. Y por último, recordar lo de siempre de Red Hat. Nuestro ADN es open source. Quiere decir que no hacemos login. Si el cliente de pronto se aburre de nosotros, va a poder utilizar los productos sin pagarnos por el soporte, y son proyectos de comunidad, accesibles, etcétera, y va a poder jugar, por tanto, entre distintos productos o entre distintas infraestructuras. Se puede cambiar del hiperescalar A al hiperescalar B cuando quiera, porque así lo necesite, porque le hayan cambiado las tarifas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la propuesta para el CIO al final. Un tema económico por optimización de costes y un tema de libertad de escoger la plataforma que mejor le venga por temas de datos o por temas de locking. Interesante, has comentado el tema de open source, quería ir por ahí, Carlos. Vosotros integráis muchas soluciones open source. Las soluciones open source llevan un ritmo de desarrollo, ¿vale? Y las soluciones empresariales pues a veces requieren ciertas validaciones o ciertos avisos o ciertos periodos de adaptación. ¿Cómo conjugáis las dos cosas? El basaros en soluciones open source, pero que el entorno empresarial sea capaz de seguir ese paso y no tener, por un cambio de versión, un problema importante. Bueno, pues llevamos nada más que 30 años haciéndolo. O sea que de esto algo sabemos. Bueno, lo primero es que lo llevamos en el ADN, ¿no? Lo segundo es que con respecto a la IA, si nos estamos centrando en el tema de la IA, hay una serie de proyectos de comunidad en los que nosotros somos contribuidores. Contribuidores, en el caso concreto de VLLM, pues somos el máximo contribuidor, porque estaba Neural Magic, que luego ha sido adquirida por Red Hat, pero ya estaba Red Hat. O sea, entre los dos hacemos una contribución muy importante. No somos los únicos contribuidores al proyecto. Lo mismo pasa con Kubernetes, lo mismo pasa con Kubeflow, lo mismo pasa con Kserve. O sea que en realidad lo que hacemos es ir adaptándonos, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cómo llegamos a hacer virar el barco. Nosotros hace un montón de años, antes de Kubernetes, habíamos determinado, vamos a hacer esto de los contenedores
pero un concepto incluso más abstracto que lo que hay ahora mismo de contenedores, lo vamos a hacer con una tecnología. Los cartuchos. Los cartuchos, cartridges, una palabra horrible. Pero nos dimos cuenta de que eso no tenía sentido, hicimos virar el barco, o sea, virar ingeniería y que tome otro rumbo y que tomemos la decisión correcta independientemente de cuál haya sido la previa, eso yo creo que nos diferencia. Lo mismo ha ocurrido con otra serie de productos de comunidad que hemos visto, estos están perdiendo tracción y nosotros optamos por la opción que tiene más tracción dentro de las que tengan sentido, ¿no? Sentido de largo recorrido, etcétera, no solo porque esté de moda, ¿no? Entendámonos, ¿no? Y el tema de seguridad para nosotros es fundamental. Nosotros lo que hacemos al final es congelar una serie de versiones, hacemos todas las pruebas, las llevamos a producción con nuestros clientes y las mantenemos también hacia atrás, una serie de versiones, o sea, esto ya creo que ha quedado claro. Sí, lleva ya unos cuantos años haciéndolo. Genial, gracias. Pues vamos a hablar ahora de vuestros productos. Vamos a empezar con Instructlab, el producto que está más focalizado a hacer este fine-tuning de modelos. Como sabemos, el fine-tuning de modelos suele ser bastante caro. ¿Cómo Instructlab ayuda en ese ámbito, Carlos? Buena pregunta. El tema del fine-tuning... Pero sabes. Más o menos. No es mi especialidad el fine-tuning. Bueno, además voy a decir alineamiento, si no os importa, porque Instructlab, que al final tiene un acrónimo muy raro, que al final en la parte del lab yo creía que era el laboratorio, fijaos lo importante que era para mí el fine-tuning hace una serie de meses, ¿no? Pero significa Large Scale Alignment for Chatbots. O sea, es un acrónimo muy cogido con alfileres, pero al final, en resumen, ¿qué es lo que se pretende? Alinear un modelo. ¿Vale? Y pretendemos alinear un modelo de la forma más sencilla posible. Proporcionamos un tooling. Entonces, la idea es que tú ejecutas ese tooling y tienen que ocurrir cosas. Cosas como generar datos sintéticos. La parte de generación de datos sintéticos en sí ya vale la pena. De hecho, esa parte hacemos mucho hincapié y se podría llegar a utilizar por separado, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que esa primera parte de acomodar los datos, generar esa receta de datos para poder hacer el alineamiento de un modelo, se lleva a lo mejor el 70% del proyecto. Y son proyectos muy caros. Es decir, que es en tiempo de esos científicos de datos, porque además ese 70% del trabajo no lo puede hacer cualquiera. Yo no podría hacerlo, ¿vale? Sin embargo, sí que puedo generar datos sintéticos a partir de una serie de datos que voy a coger a una persona de negocio, podría coger a Miguel Ángel y, oye, vamos a ver, con este contexto podría generarme 3 preguntas y respuestas. Eso lo vamos a hacer con una serie de contextos que van a estar referidos a una serie de documentos y ese trabajo obviamente no es el 70% del proyecto de alineamiento. Son pocas muestras, pero al generalizarlo con este SDG, Synthetic Data Generation, lo que vamos a hacer es generar un montón de copias, porque a las redes neuronales no les vale con un conjunto pequeño de datos, le hacen falta muchos datos. Pero lo que hacemos también es validar esos datos. Entonces, para esto utilizamos modelos que van a hacer de teacher, ¿vale? El modelo que queremos alinear es el student. El modelo que nos permite validar esos datos es el profesor, que dice estos datos no valen para nada, estos datos sí son buenos, ¿vale? No simplemente parafrasear, porque podríamos pensar, bueno, se parafrasean 100.000 veces preguntas y respuestas, no solo eso, porque también hay un enlace a la documentación. O sea, el proceso que tiene un white paper detrás es complejo, pero lo que nos permite es reducir cantidad, no solo en tiempo, sino también en recursos, ¿vale? Y bueno, sí, dime. No te iba a decir, y es ese teacher entonces el que se asegura, porque estáis generando una gran cantidad de datos sintéticos, lo cual hace mucho más eficiente el proceso y mucho más económico, en lugar de usar horas hombre que son bastante más caras, pero es ese teacher, ese modelo, el que se asegura de que esos datos sintéticos sean adecuados, que no tengan sesgo, etcétera, etcétera. Correcto. Vale. Sí, tienen que estar, lo que se dice, tienen que responder a la pregunta, si son pregunta-respuesta. Tiene que responder a la pregunta con respecto al contexto, eso es lo que llamamos grounded al final en todo este tema. Todo eso se encarga el modelo teacher, de hacer esas mediciones y decir, este conjunto de pregunta-respuesta es válido, este no. ¿Vale? Genial. Lo que estoy aprendiendo. Y luego, bueno, tenemos ya un modelo que hemos podido entrenar, pero luego, ¿cómo hacemos esa gestión o cómo hacéis esa gestión, esa gobernanza empresarial para asegurar que todos estos modelos se integran en un proceso de CI/CD, que estén monitorizados, que tengamos una gobernanza de qué modelos se están utilizando, en qué proyectos, qué versiones, con qué datos se entrenaron? ¿Cómo organizáis toda esa parte? Esta me dejas a mí. Te dejo a ti. Vale. Sí. Mira, Es el que sabe. Instructlab es al final, lo primero, nace de un white paper
Por lo tanto, es una metodología, se traduce después en un tooling y este tooling se puede ejecutar bien en una máquina virtual con RHEL, lo llamamos RHEL AI, o podríamos extender ese concepto de alineamiento a un pipeline. Y entonces podemos ejecutarlo en una plataforma de MLOps, Red Hat OpenShift AI. Vale. Esto ya nos permite pues, poder hacer el alineamiento del modelo en un pipeline con todas sus fases. Luego podríamos subir ese modelo alineado a un registro dentro de Red Hat OpenShift AI y luego podríamos lanzar una serie de pipelines que lo que permitan es hacer el scoring del modelo. Pues, oye, ¿cómo de bueno es este modelo? ¿Vale? ¿Cómo responde a una serie de preguntas y respuestas que yo le pediría a alguien de negocio? Vamos a construir una serie de preguntas y respuestas que debería responder correctamente este modelo, ¿vale? Y por último, en la parte de gobernanza, pues tenemos que controlar que no haya drift, que no se vaya por las ramas, que no alucine, que no... Bueno, al final son métricas. Ahí tenemos un proyecto de comunidad, Trusty AI, que nosotros soportamos dentro de Red Hat OpenShift AI y que va a permitir controlar ese, atarlo en corto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y así yo creo que se cierra un poco el circuito. Sí, eso es. Y luego estos modelos hay que ejecutarlos. Normalmente, como sabemos, estos modelos pues, requieren GPUs, TPUs, infraestructura normalmente compleja y cara, lo que hace que para algunas ejecuciones, si son esporádicas, bueno, pues otros proveedores como OpenAI que proporcionan LLMs como servicio, pues sean más económicos para ese tipo de soluciones. ¿Cuál es la opinión de Red Hat en este ámbito? ¿Dónde traza la línea de cuándo usar una u otra versión? Bueno, como siempre es tema de requerimientos y casos de uso, ¿no? Pero si me doy un paso atrás, primero entender esto del VLLM, porque yo creo que todavía no está bien asentado en el mercado, ¿no? Las necesidades que tenemos con los modelos. Entonces, un modelo, que es una red neuronal, como ha dicho antes Carlos, no deja de ser un conjunto de numeritos reales, ¿no? Y tienes ahí billones, trillones de numeritos, y es como matrices, tensores, que yo también estudié en la carrera, los tensores, pero están muertos, son numeritos muertos. Te hace falta darles vida, y para eso hace falta un motor de inferencia. Bueno, pues hay distintos sabores de motor de inferencia. Pues hace unos años empezó la Universidad de Berkeley, junto con Neural Magic, una empresa que compramos, a intentar optimizar este motor de inferencias. Es decir, hacer gestión, cosas de estas de freaking, ¿no? Gestión de la memoria, clave, valor, para que los modelos puedan encajarse mejor, mayor rendimiento y demás. Y resulta que este proyecto de eficiencia pues empezó a coger cierta tracción y entonces desde Red Hat decidimos que este proyecto puede tener mucho futuro y decidimos comprar Neural Magic y ahora VLLM es el proyecto de comunidad referente en cuanto a motores de inferencia. A ver, si bien hay otros, pero pasa lo de siempre, hay otros que a lo mejor son muy locking, porque son de un fabricante. El nuestro está llamado a funcionar en cualquier Linux, en cualquier Kubernetes. Vale, esto es en cuanto al concepto motor de inferencia. Como decías, hace falta para darle vida a los modelos. Ahora, ¿qué pasa respecto a otros casos que puedes hacer llamadas puntuales por una API al mundo del hiperescalar? Bueno, pues tiene sus casos de uso, ¿no? Si tú quieres juguetear con tu hijo o hija y hacer un dibujito y hacer unas cositas, pues estupendo. Ahora bien, si lo que tienes que enviar son datos de un cliente, a lo mejor no es la mejor opción, ¿no? Por tema de, al final ya no es el hiperescalar del que sí que nos podemos fiar, que yo no pongo en duda que el hiperescalar es bastante seguro, pero es que de aquí al hiperescalar a lo mejor las comunicaciones pasan por muchos routers, ¿no? Entonces a lo mejor ahí tenemos riesgos. Por tanto hay que ver, por un lado, el tema de seguridad del dato, la soberanía del dato, que además está cogiendo mucha importancia por los temas estos geopolíticos, porque en el pasado pensábamos que los data centers, que eran de empresas norteamericanas, eran amigas, y ahora están las cosas que te pueden pedir los datos un juez de Nueva York, con toda la legitimidad del mundo, pero es algo que te expones y la legislación europea va en contra de eso. Está diciendo que no, los datos de Europa no pueden salir de Europa. Por tanto, hay casos de uso en que necesitas tener esto controlado en tu casa. Y ahí es donde estamos apostando nosotros. Y es que este motor de inferencia óptimo en recursos, por lo tanto es asequible en cuanto a menos número de GPU, menos memoria, etcétera, ¿vale? Además lo puedes poner en la infraestructura de tu casa para hacer la inferencia en tu casa. Esa es la gran apuesta que estamos haciendo nosotros. Es dotar a los clientes de la libertad de escoger lo que mejor les venga. Bien por deseos económicos o bien por temas de requerimientos, que no hay que olvidar que en el mundo del dato hay muchos requerimientos de las legislaciones, y no es un tema solo de gustos. Es por donde estamos apostando nosotros. Sí, el VLLM suena muy interesante, pero para poderlo ejecutar, ese es el motor de inferencia, tenemos que hacerlo compatible con los modelos y además que los modelos puedan correr de una forma optimizada, porque si no, no aproveche ese potencial que tiene el VLLM. ¿Cómo trabajáis esa parte para asegurar que los modelos puedan funcionar de una forma optimizada en el VLLM? Pues mira, fundamentalmente la ingeniería que
que nosotros ya empezamos a contribuir, o sea, tenemos ingenieros que ya contribuían al proyecto VLLM antes de Neural Magic, pero además con el equipo de Neural Magic lo que hacemos es, cada vez que aparece una nueva familia de modelos, si tiene tracción, si realmente es interesante, entonces lo que hacemos es comprender esa red neuronal y hacemos que VLLM sea capaz de ejecutarla. Esto lo hemos hecho con los modelos de Meta, lo hemos hecho con Llama, etcétera, con Mistral, lo hemos hecho con Qwen, lo hemos hecho con los modelos de Gemini, no es Gemini, Gemma. Gemini es la solución propia. No, exactamente, es propietario, pero Gemma sí, ¿no? Entonces, hay una serie de familias y más que aparecerán si tienen esta tracción. Porque nuestro objetivo es poder llevar todas estas familias a donde tú quieras ejecutar VLLM. Y además, contra o con el soporte de cualquier acelerador. O sea, intentamos que sea el motor de facto para poder ejecutar redes neuronales grandes, ¿vale? Ese es el objetivo. Y un dato, que no es menor, es en el caso de Meta, o sea, nosotros tenemos relación con estos vendors, con algunas muy avanzadas, hasta el punto de que hay algunos modelos de Meta que no han visto la luz hasta que no se ha comprobado que funcionaban bien sobre VLLM. O sea, que es también interés de los vendors que estos modelos funcionen encima de VLLM. Déjame hacer un apunte, porque estamos hablando mucho de los modelos y de la parte de ahora del motor de inferencia, y sí que has nombrado la parte del acelerador, que le hemos dado poco peso, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de infraestructura, pues pensamos muchas veces en las máquinas virtuales o máquinas físicas y demás, pero en el mundo de la IA hay una capita intermedia que son los aceleradores o las GPU, ¿no? Las tarjetas gráficas. Bien, pues en esta Suiza del IT que queremos ser siempre, ¿qué es lo que ocurre? Que igual que puedes coger cualquier modelo, lo que hace el VLLM es funcionar en cualquier GPU prácticamente del mercado. Por supuesto las NVIDIA, por supuesto las Intel, al final Gaudí, en la misma la parte de Google, Amazon o Microsoft, ¿no? Es decir, que también damos esa libertad de escoger la mejor aceleradora que tenga el cliente para ejecutar estas cargas, que es importante. Por tanto, VLLM es libertad de modelos, libertad de aceleradores. Y ahora voy a hacer yo una punta. La punta cuadrado. Porque, para que veamos también el empuje que tenemos a la hora de ayudar a los clientes con lo que ya tienen. ¿Vale? En un caso real, el cliente tenía tarjetas T4, muy pequeñitas. ¿Vale? Estas tarjetas no permitían ejecutar un modelo como Mistral 7B o Granite 8B o Llama, etc. Entonces, en realidad VLLM sí que podía. Lo que pasa es que no teníamos todavía el soporte empresarial. Bueno, pues se abrió una petición para mejorar el producto y en un tiempo muy corto pudimos darle al cliente soporte en producción para este caso de uso, que era un RAG, ¿vale? Pero adaptándonos a lo que ya tenía. Claro, podrían a lo mejor ni perescalar sin decir nada en su contra, pues dice, bueno, es que esas tarjetas están casi obsoletas, es que están cerca de ni tener soporte. ¿Para qué voy a hacer yo el esfuerzo total por un cliente cuando tengo miles, ¿no? Y además su forma de ver IT es, tengo que hacerlo todo como un commodity. Sí. Eso quiere decir que pues, yo cojo lo que hay y si lo que tú me dices que tengo que utilizar pues no le veo salida, pues ¿para qué lo voy a hacer? Tengo que ir hacia una economía de escala, ¿no? Entonces, en nuestro caso fue diferente. Y lo que hicimos es, no, tú puedes montarte en este barco y puedes estar con estas tarjetas hasta que dejen de tener soporte, entonces nosotros no le daremos un soporte porque ya no habrá soporte de la propia tarjeta, ¿no? Pero mientras tanto, pues ahí está. La cogeremos para videojuegos. Sí. Que seguro que vendrá. Genial. Bueno, pues ya tenemos un LLM corriendo en un motor de inferencia, pero claro, una solución de ella no es un LLM con un motor de inferencia. Son muchos otros componentes que necesitamos, desde bases de datos vectoriales hasta capas de autenticación, hasta monitorización, etcétera, etcétera. Sabemos que todos estos también los estáis basando en muchos proyectos open source en los cuales colaboráis e integráis. Pero ¿es una integración real? ¿Cómo tenéis todo eso bien conectado para facilitar el trabajo del cliente? En las diapositivas está muy bien integrado, pero en la realidad le dejo a Carlos que lo explique. A ver, antes de nada, os voy a dar el nombre del proyecto de comunidad. Porque decimos Red Hat OpenShift, el proyecto de comunidad se llama Open Data Hub. Y empieza realmente antes de la explosión de ChatGPT. ¿Vale? ¿Y cuál era el objetivo? Pues servir como proyecto paraguas para una serie de proyectos que lo que conforman son los pilares de una plataforma de MLOps.
Estos pilares son básicamente los que tendríamos en una plataforma DevOps. Al final lo que tenemos es todo lo que tendríamos para DevOps, ¿vale? Más experimentación. ¿Vale? Esto se traduce en una serie de proyectos de comunidad que dan cada uno con sus características el fundamento a estos pilares. ¿Vale? Esto lo que hace es que, visto desde el punto de vista de elementos, son proyectos disjuntos, pero visto desde nuestro punto de vista, es el soporte de toda la plataforma. O sea, todas las piezas que hay por debajo, lo que hacen es dar soporte a una serie de abstracciones. Por ejemplo, no decimos Jupyter Notebooks, lo que decimos es Workbench. No decimos pipelines Kubeflow, decimos pipelines. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque el proyecto que haya por debajo puede que cambie, pero la abstracción, la experiencia de usuario debe permanecer lo más idéntica posible, ¿no? Siempre habrá algún momento en el que haya, como cuando pasamos de versiones major, ¿no? Hay cambios que pueden ser disruptivos, pero mientras no saltemos de major, pues debería ser una experiencia totalmente sencilla de hacer upgrades para el cliente. O sea, todo esto al final lo que redunda es que con respecto a la IA, para nosotros no es diferente que con respecto a otras cosas. Lo que damos es una experiencia empresarial al cliente en cuanto a soporte de cada una de las piezas que haya por debajo, pero realmente cubiertas por una carcasa, una serie de elementos que hacen que en conjunto funcione. Y todo esto es open source. Los proyectos, por supuesto, pero también el proyecto Paraguas, ¿vale? Que también lo es. Genial. Pues ya la última pregunta iba para ti, Miguel Ángel. ¿Cómo un socio como Paradigma puede colaborar con vosotros en este tipo de proyectos? Colaborar. Es fundamental, no colaborar. Porque al final, usando una analogía, nunca me gusta citar marcas comerciales, pero es que esta la conoce todo el mundo, ¿no? Usando la analogía del Excel, claro, nosotros la construimos como el Excel, ¿no? La hoja de cálculo vacía. Es una plataforma que tiene los modelos, que tiene motor de inferencia, que tiene la parte del MLOps y demás, pero el cliente necesita otra cosa, necesita una solución de negocio. Pues, por ejemplo, pues ante una gestión documental muy pesada, poder acceder a los documentos, interrogar a los documentos, etcétera, buscar temas de fraude. Bueno, cada caso de cliente es único, ¿no? Y ahí es donde entra Paradigma, en hacer estos casos de negocio con el cliente, ¿no? En cerrar, usar nuestra plataforma, ¿vale? Como plataforma, pero construir la parte de negocio alineada con los requerimientos, necesidades de los clientes y del mercado. Entonces, por eso es fundamental que tengamos un partner como vosotros, que pilotáis este área, ¿no? Porque al final, ahora también esto, como siempre viene lo del el hype, ¿no? Del IA, ahora todo el mundo vas a la panadería y todo el mundo te dice que sabe de IA, ¿no? Bueno, yo doy fe que vosotros sabéis de IA y bastante. Por tanto, eso es un partner que yo creo que nos puede acompañar muy bien en este viaje, que hace falta plataforma, caso de negocio y, por supuesto, el cliente, que es el que va a recibir valor final. Perfecto. Pues muchas gracias, Miguel. Carlos, muchas gracias por haber estado aquí y responder a nuestras preguntas, y seguiremos colaborando con vosotros en estas interesantes iniciativas en el ámbito de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.